Hola, bienvenidos a otro capítulo del podcast que hacemos aquí en Pérez Roa. Ya sabéis que nos encanta manteneros informados de toda la actividad de medicina estética y utilizamos este podcast pues para que veáis diferentes ángulos de la medicina estética. Ya muchas veces habéis visto como la doctora Laura y yo pues hemos hablado de diferentes aspectos de la medicina estética, pero gracias a los podcasts pues podemos traer a invitados que nos den su particular punto de vista o que haya un enfoque diferente al que, bueno, desde el punto de vista médico podamos tener. Precisamente hoy tenemos con nosotros a Cristian, bienvenido, que nos va a dar un enfoque diferente a lo que normalmente suele ocurrir en los podcasts, ¿no? Solemos invitar a pacientes o a gente que ha tenido una experiencia en medicina estética, que está a favor de la medicina estética, que nos habla de cuál ha sido su experiencia con nosotros. Y precisamente Cristian es una persona pues que no cree tanto en la medicina estética, tiene sus reticencias, y por qué no, nos parecía muy interesante traer también ese punto de vista al podcast, pues para que entre todos pues podamos discutir con cordialidad y con honestidad sobre cuáles pueden ser los pros y los contras y por qué hay una determinada parte de la población que todavía piensa que esto de la medicina estética pues puede ser algo que no sea tan conveniente. Bienvenido otra vez, Cristian, encantado de tenerte aquí. Buenas tardes, encantado. Y bueno, pues cuéntanos así a priori cuál es tu visión de la medicina estética, qué es lo que piensas de lo que hacemos los médicos estéticos. Bueno, es algo muy grande como para poder tener una visión real, porque deberíamos de conocer todo el tipo de tratamientos que hacéis y los pacientes. Hay ciertos aspectos que me hacen alejarme un poquito de la medicina estética como tal. El primero de ellos, o serían tres más o menos. Primero, el aspecto psicológico, porque yo creo que nosotros que vivimos en Europa y que todavía no está tan implantado como en otros países, como en Brasil, que es una brutalidad, que la gente está deseando poder cumplir mayoría de edad para pasar por un quirófano institucionalizado, Venezuela, con Pitangui, la pasada, la isla esta que tenía donde operaba la gente y que fabricó a la Miss Mundo, además, como una especie de reto personal. Ahí la medicina estética está muy a la orden del día, porque además económicamente no es o no ha sido tan cara como era antes aquí. Y aquí empieza a darse un fenómeno que creo que, por un lado, creamos un falso mito donde la belleza exterior es lo que importa. Y el tener un aspecto maravilloso define a la persona, lo cual nos aleja un poco del aspecto más cercano al alma o de ver a las personas más adentro que el envoltorio. Luego, creo que psicológicamente crean adicción. Cuando tú recurres, o muchas personas recurren a un tratamiento de medicina que les cambia, es porque no están bien o no están del todo de acuerdo con el aspecto que ofrecen al mundo. Y en vez de aceptarse, deciden cambiarlo. Yo no sé si esto, a nivel de personalidad, es un rasgo. ¿Tú piensas que, en ese orden de ideas, que todas las personas que nos hemos hecho un tratamiento médico estético, ya no te hablo como médico, sino como paciente, todas psicológicamente no nos aceptamos al espejo o no nos aceptamos o tenemos un problema, no sé, de autoestima o psiquiátrico, psicológico, que nos hace acceder o ir a buscar este tipo de tratamientos? Yo pienso que no hay O sea, metes a todo el mundo ahí. No pienso que haya absolutos. O sea, decir, sí. Pensar que todo el mundo es de una determinada manera es pensar lejos de la realidad. Pero yo sí creo que hay un sector donde, lejos de aceptarse a sí mismo, decide modificarse. A veces en un principio poco y con el tiempo mucho. Eso. Vale. O sea, que desde ese punto de vista, toda la medicina estética tiene que ser transformadora. Es decir, para ti, tú mismo lo has dicho, no es un campo que tú conozcas mucho, ni mucho menos, pero tú piensas que todas las personas que se han sometido o que se someten a un procedimiento médico estético, lo que están buscando es una transformación y un cambio. ¿Sí?
Yo pienso, En ese punto te pregunto, no sé. pienso que quieren verse físicamente mejor. Sí, él lo ha dicho muy Sí. claro. Él piensa que es una falta de aceptación. Es decir, quizá, creo yo, no sé si me permites, que tú vas pensando que uno, conforme va envejeciendo, o si tiene algún defecto o alguna característica física, lo natural y lo sensato sería aceptarse como es y enfocarse más en el interior y no tanto en la apariencia que da a los demás, al exterior, ¿no? ¿Va por ahí tú? Sí, va por ahí. Va por ahí. Va porque a medida que cumplimos años, creo que deberíamos de hacer un viaje más hacia adentro que hacia afuera. Y porque no pueden ir de la mano. Por supuesto, no son absolutos y por supuesto deberían ir por la mano. También creo que puede ser necesario cuando tu defecto, entre comillas, o tu particularidad es igual a un trauma. Entonces, Sí. y en muchos casos vivimos en una sociedad de moldes estéticos muy fuertes cada vez más, y donde hay un impacto publicitario cada vez más grande y tendemos a ver eso y normalizarlo como si fuera el día a día. ¿Tú O sea, piensas ser que la modelazos. publicidad, además tú eres experto en eso y has trabajado mucho en marketing y sigues trabajando, piensas que la publicidad de alguna forma está un poco forzando, está presionando y casi la población contra su voluntad o un poco forzada está demandando más la medicina estética de lo que a lo mejor debería, o con una publicidad de otro tipo sería menos? Recibimos millones de impactos publicitarios cuando la gente es muy joven. Sus iconos son cantantes, actores y gente que por lo general está bastante retocada con el tiempo porque tiene una exigencia estética en el trabajo que realizan. Entonces eso. A lo que te refieres con retocadas con el tiempo, ¿qué te refieres? Porque hay diferentes tipos de artistas, ¿no? Sí. Y ahora vemos que hay una línea de artistas antigua que era aquellos que ya vemos que, como tú lo dices, tienen unas modificaciones tan extremas que dejan de ser estéticamente bonitos por su presión, ¿no? Laboral, su presión de visión. Pero en la actualidad también tenemos otra línea de artistas que también tienen la misma presión y que su estética, a pesar de tener 50, 60 años, es una estética bonita, ¿no? De cuidado. Entonces, te pregunto esto porque estamos metiendo como todo en el mismo saco, ¿no? Como estamos metiendo en el saco la persona que por su profesión y por la presión que siente de estar perfecto, se le va la cabeza, por decirle así. Esa presión lo lleva a buscar una perfección que humanamente es imposible y lo lleva a someterse a procedimientos extremos o estéticos que no necesariamente son medicina estética, a veces son cirugía, pero medicina estética no es cirugía, no sé si lo conoces, y terminan modificando su rostro a tal punto que ya deja de ser estético, ¿no? Pero también hay un grupo de famosos e incluso de personas que están muy expuestas a lo mismo y que actualmente se ven que tienen 50, 60 años y tú las ves y dices, miren, es que la de 50 años de hace 60 o 40 años no es la misma que la de 50 años que tú la ves ahora bailar y parece que se ve cuidada. Pero cuidada ya no a nivel de me opero, sino cuidada a nivel de que busca un todo, ¿no? Busca cuidarse físicamente a través del deporte, cuidarse a través de la alimentación, pero que también se pincha. Porque también se hace un procedimiento estético ya no por buscar su modificación, sino porque quiere envejecer de una manera diferente. Quiere envejecer viéndose como una mujer de 50, pero una mujer de 50 bonita. O un hombre de 50, 60, pero cuidado. Y no decir, es que yo me hago un procedimiento para cambiar o modificar. Porque nosotros que llevamos mucho tiempo en el sector, yo por lo menos sabía lo que veo y estoy totalmente de acuerdo contigo. Y es que hay un grupo de personas que buscan grandes modificaciones por X o Y motivo, o sea, porque tienen una circunstancia de un trauma, un complejo, porque han pasado por una situación difícil, llámese una enfermedad o psicológica, porque tienen un trabajo que les exige una perfección y un estar igual mucho tiempo, porque al final un famoso tú te quedas con la foto de cuando tenía 20 y resulta que él va cumpliendo años y sigues pensando que tiene que conservar su cara de 20, tiene 60, 70 años y es un ser humano que va a envejecer. Pero también hay un área de nuestros pacientes que no buscan eso, que ellos no están buscando una modificación,
que así como una persona va y se cuida a nivel de deporte, va y se cuida a nivel de alimentación y psicológicamente se siente y se ve joven, pero quiere conservarse. Y con esto no te estoy diciendo que no tenga canas. Yo tengo pacientes que se ponen, por ejemplo, hialurónico, o se hacen un procedimiento estético mínimamente invasivo, y son señoras de 60 años con su cabello blanco porque quieren lucir la cana, pero la quieren lucir linda. Entonces ahí entramos en un concepto de hasta dónde el ir en contra de qué tipo de medicina estética o qué tipo de procedimiento estético estamos yendo en contra. Porque hablamos de personas que ya aquí no entra solamente la parte estética, que nosotros tratamos personas que por un cáncer han perdido o han tenido transformaciones en su rostro que no son naturales, que han sido secundarias a una enfermedad y que no quieren ver en el espejo el reflejo de esa enfermedad. Y esto es un concepto ya no de que yo quiero modificarme porque quiero tener un cuerpo como el que veo de Kardashian o como el que veo en los medios de comunicación, sino es que yo quiero no tener el recuerdo de esta enfermedad porque esto tampoco es natural, esto es algo que ha sido secundario a eso, ¿no? Y tal vez tú dices, bueno, eso es un trauma. ¿Y por qué? Porque es un trauma. O sea, el hecho de que yo pase por un proceso y me ame y me sienta feliz de tener una segunda oportunidad, sea porque el proceso fue un trauma por accidente de tránsito o una enfermedad, llámese como se llame, ¿no? O un mal momento en mi vida, ¿sí? Y eso te lo digo porque yo veo mucha mujer, muchos hombres que han pasado por situaciones como un divorcio, un maltrato, un trauma, y ellos no siempre están psicológicamente mal, ¿eh? Muchas veces es que dicen, mira, he pasado por un año muy malo y me he visto un rostro que no es el mío debido a la situación, un cansancio, una cara envejecida que no soy yo y yo no me siento así. Y ahora que estoy fuerte, porque muchos no vienen en la etapa mala, muchos vienen cuando están recuperados o que se están recuperando. Y dicen, es que yo no quiero esto ni esta imagen en el espejo. Pero ojo, que yo no quiero tener tampoco el labio de Angelina Jolie, ni quiero ser esta famosa, yo quiero ser yo. Pero no quiero que se refleje Sí, yo creo que lo que yo no me siento en este momento. la pregunta sería, que a mí lo que me interesa es escuchar cuál es tu planteamiento. La pregunta sería, dentro de que puedo entender que digas, oye, yo tengo ciertos rasgos que tengo que aceptar porque esta persona soy yo. Y el paso del tiempo me va a crear nuevos rasgos que también tengo que aceptar porque es mi historia, es el paso de la vida en mi cuerpo y hay que respetar perfectamente que esa persona no tiene por qué cambiarlo y desaprobar que haya un marketing excesivo que presione a que esa persona haga una cosa que no quiere, ¿no? Pero ¿dónde ves tú el límite de decir, bueno, determinadas cosas, a lo mejor no todo y no de forma radical, pero determinadas cositas que puedo mejorar, a lo mejor eso sí o a lo mejor no, o tú directamente estarías en contra de cualquier mínimo cambio que te haga? No sé si tienes un punto a partir del cual dices, esto ya me parece demasiado, ya estoy traicionando un poco quién soy yo, por debajo del cual dices, bueno, esto es poquita cosa, esto sí lo acepto, ¿no? Como por ejemplo, a lo mejor antiguamente, pues yo qué sé, si un hombre se hacía no sé qué, pues parecía raro, parecía casi femenino, ¿no? Y hoy se acepta, ¿no? Hoy se acepta, pues que yo qué sé, que un hombre pues se depile o se tome rayos UVA, yo qué sé, cualquier cosa que con el paso de los tiempos, o use cremas, ese tipo de cosas se van aceptando cada vez más, ¿no? No sé dónde tendrías tú ese punto a partir del cual ya te parece demasiado, pero por debajo del cual dices, bueno, esto sí lo aceptaría. Yo acepto, por ejemplo, igual que aceptas pues la barba, llevar una barba cuidada como la llevas, muy bonita, o cuidarte el pelo. ¿Tienes claro más o menos o directamente tú estarías en contra un poquito en general de cualquier tratamiento médico estético, porque en general te parecen todos que es lo que has comentado un poco, el no aceptarte y el enfocarte demasiado en la presencia externa cuando uno tiene que enfocarse más en el interior? Y yo creo que lo habéis dicho muy bien y me causa una reflexión lo que decís. Hay situaciones como situaciones de enfermedad, un accidente o simplemente que tengas un rasgo que te está creando un trauma, donde evidentemente el que quieras cambiar eso te va a ayudar a estar mejor y no puede ser reprobable. Luego hay una cosa que es la elección personal, que es que hablar sobre lo que hace otra persona es
es algo que no tenemos derecho, simplemente, porque nuestros derechos acaban o terminan en nosotros mismos y para con la sociedad. Pero no podemos juzgar a los demás por lo que hagan, porque si no nos ponemos en la situación de un juez y no es la nuestra. Y creo que ahí tenéis mucha razón, y que seguramente será la industria del cine que he conocido de cerca y he trabajado, o la industria de publicidad que también he conocido de cerca y he trabajado, donde por ejemplo una mujer con 20 y pico años, cuando se acerca a los 30, tiene miedo porque va a dejar de trabajar, porque no lo van a coger. Y entonces se opera para seguir pareciendo eso y poder seguir accediendo al mundo laboral. ¿Y le presionan? Tú que conoces el cine de cerca, ¿tiene presión por parte de los directores o de los...? Los modelos no, la presión es cuando no te llaman por teléfono. Claro. O sea que sí existe como tal. Por supuesto, y más con las mujeres. Sí. Desgraciadamente. Y además hay unos papeles muy encasillados y una especie de cliché donde hay que encajarlas, que son muy feos. Y yo te hago una pregunta. ¿Tú crees que eso ha venido cambiando un poco? ¿Que socialmente está cambiando? Creo que hay muchos movimientos. Sí. Y creo que en la mentalidad de la gente puede que sí. Creo que, por otro lado, sí es cierto que habría que exigir una madurez mínima a la hora de intentar hacer cualquier tipo de intervención que te cambie. Hace poco hablaba con un médico estético que me decía que en la recepción entra muchísima gente menor de edad a pedir que les cambien. Y eso es porque realmente en nuestra sociedad estamos haciendo una educación que no es buena y no contribuimos a que las personas se acepten como son, o por lo menos en edades tempranas, cuando ni siquiera has desarrollado el intelecto del todo. Si es que en alguna vez en la vida lo desarrollamos, tomamos decisiones que a la larga son cuestionables por nosotros mismos hacia nosotros mismos. Y luego también creo, por otro lado, que hay un punto de vista psicológico que es que te engancha, que cuando tú vas, cambias algo y te ves mejor, no en busca de esa simetría o el canon, la perfección, ¿no? El canon de Rodas griego o lo que sea, ¿no? Esa idealización que tenemos en nuestra cabeza muchas veces de nosotros mismos, que siquiera nos vemos como somos. Sí es cierto que cuando tú haces algo y te cambia, eso debe crear cierto enganche. ¿Pero lo dices porque conoces casos de gente que se ha enganchado o porque Sí. te imaginas? Hombre, tuve una pareja brasilera, estuve allí, eso es un pasote. Eso es un pasote. Yo soy colombiana, ¿eh? Sí. Bueno, pues tiene Así que que soy ser vecina. 3/4 de lo mismo. Bueno, ahí había operaciones de Sí, sé de lo glúteos que de hablas. todos tipos, labios de chorizo que decías, pero Dios mío. Y luego también muchos casos, incluso de los famosos o de lo que ha sido la jet set española, baronesas y condesas que llegaba un momento que parecían muñecos. O sea, que faltaba la mano por detrás que cuando hablaban la moviera, ¿no? Entonces, Bueno, lo tú que ves pasa todo es que yo eso. creo que eso estamos de acuerdo todos, Yo estoy de los acuerdo, médicos también, sí. en que el exceso de cualquier cosa la hace mala, ¿no? Pero tampoco creo que eso sea el conjunto de lo que es la medicina estética. Mira, hay algo que me encanta, perdón que te interrumpa, de lo que has dicho y que debo decir que estoy totalmente de acuerdo, y es que has dicho 3 conceptos que definitivamente estoy de acuerdo contigo y que como médico estético yo estoy segura que tú también. Y es uno, que te engancha. Sí, te engancha. Porque al final todos queremos vernos y vernos bonitos, ¿no? O sentirnos que nos vemos bien y que somos aceptados, Por ¿no? supuesto. Y a ver, yo creo que hasta cierto límite no es mal, porque él ha dicho otro concepto que van de la mano, creo yo, y es él ha dicho, hay que tener en cuenta también la madurez en la que tú decides dar el paso de realizarte un procedimiento médico estético, ¿no? Y yo te debo decir que ahí estamos completamente de acuerdo. Francisco y yo somos médicos estéticos, llevamos muchísimos años en el sector y somos de los primeros que nuestro enfoque como médico estético, a pesar de ser latina, que yo soy una latina atípica, porque es verdad que lo que tú dices, yo tengo una pareja brasilera, yo como colombiana lo he visto, amigas mías que se operan que el regalo de 15 años es una cirugía plástica. Sí. ¿Ves? Yo misma he crecido viendo a mi mamá realizar los procedimientos médicos estéticos, y es verdad que mi mamá tiene 65 años y tú la ves y parece como yo, ¿no? Ella ha sido muy coherente
Yo misma desde muy joven me hago procedimientos médicos estéticos, muy joven. Pero yo creo que el concepto más es en la madurez, es en la aceptación y en el que tú te puedes realizar los procedimientos médicos estéticos que te puedes realizar, pero teniendo como una coherencia, una madurez mental, aceptándote y sobre todo es sabiendo hasta qué límite y hasta dónde llegar. El que te engancha es inevitable, porque esto es como el gimnasio. Si te sientes bien y sientes que estás haciendo algo por ti, pues te engancha. Entonces, es inevitable porque yo no te voy a negar que no es así. Si es que yo misma estoy enganchada. O sea, yo me veo al espejo y digo, ay, qué guapa. Pero es que yo me gusto. Y es que eso va a sonar... Es que yo no entiendo por qué tiene que sonar feo. Es fantástico. O sea, es que a mí me gusta. Y entonces yo no tengo por qué ocultar que yo me hago tratamientos médicos estéticos y me hago un montón. Pero me hago desde hace muchísimos años. Ojo, no desde adolescente, ¿eh? Yo como adolescente, como todas las adolescentes, he pasado por todas las etapas. La de las hormonas alborotadas, la de que me veo, no me gusto, así todo el mundo me diga que soy joven, guapa y que es que yo quisiera tener esa juventud, porque es que todos hemos pasado por ahí. La inseguridad, aunque ahora le llamen bullying, yo creo que nosotros aquí los tres que hemos estado sentados y que somos bastante mayorcitos, aunque no lo aparentemos, hemos vivido bullying. Lo que pasa es que en ese tiempo no se hablaba del bullying. Los abusones, es que claro, con estos abusones y estos bullying nacían complejos. Y esos complejos iban contigo, ibas creciendo con el complejo. Y ahora pues yo no voy a decir que yo no he tenido complejos porque los he tenido como todo el mundo. Y no voy a decir que yo no los tenga, pero sí es verdad que tú has dicho algo que a mí me parece súper válido y que a mí me encanta que lo hayas dicho. Y que aunque no seas partidario de la medicina estética, es que estoy de acuerdo contigo. Y es que engancha, solamente que te debo discutir que no necesariamente tienes que enganchar para mal, porque el deporte también engancha. Porque cuando tú empiezas a sentir las endorfinas del deporte y cuando ves que aunque te dé pereza ir al gimnasio, luego sales del gimnasio y dices, ¡guau! Es que siento que lo he hecho bien. Pues entonces te engancha. Y cuando empiezas a cumplir años y te empiezas a dar cuenta que es que te ayuda psicológicamente, pero que además sientes que vas a envejecer diferente y te sientes más fuerte y te estás cuidando, pues te engancha. Pues la medicina estética igual, te engancha. Pero hay que saber el límite y hay que saber cuándo ese enganche es sano y cuándo no, como una relación, cuándo es tóxica, cuándo no. Y lo otro que has dicho es tener como la madurez para decir, vale, yo me hago esto, ¿por qué me lo hago? ¿Por influencia de una red social? ¿Por influencia de un filtro? ¿Por influencia de una famosa? ¿O porque yo soy lo suficientemente madura para decir, quiero hacerme esto porque quiero verme más bonita, pero no porque quiera gustarle al mundo, sino porque es que yo quiero hacérmelo por mí? Entonces yo en ese sentido debo decirle a él que sí. Que... Claro, y la clave está en lo que ha dicho Cristian, que el paciente haga una valoración de los pros y de los contras, que es lo que yo creo que está cambiando a lo largo de los últimos años, ¿no? Antiguamente la cirugía estética era lo que primaba, que bueno, pues es una cirugía, se hace en un quirófano, con un bisturí, cortando tu piel, con una anestesia general y tal. Bien hecha, es una cosa segura y muy positiva, pero quizá la población va demandando tratamientos más seguros, más suaves, que no te modifiquen demasiado, menos invasivos y menos radicales también en el cambio de aspecto, ¿no? Más natural. Y muchas veces incluso más regeneradores, que tú digas, bueno, es que no solamente te hemos cambiado ciertos aspectos, sino que hemos mejorado tu piel, está más sana, está más nutrida, está más... Esa es la tendencia. Entonces, una valoración sensata a la cual también contribuye un buen médico, porque el papel del médico no está en escuchar lo que el paciente quiere y cumplirlo, sino también en asesorar. Al final somos los especialistas y somos los que tenemos que decir, oye, acompañar. Hay muchos pacientes a los que tenemos que frenar. O sea, que lo que tú has dicho ocurre, desgraciadamente ocurre, pero también los médicos estéticos, el médico estético honrado y que tiene una formación adecuada y que actúa correctamente, pues también debe de saber frenar a un paciente y decirle, pienso que estás bien, vamos a esperar un tiempo a que se te vaya pasando el efecto para que otra vez quizá lo necesites, o vamos a esperar. No todo está en el lado del paciente. También el médico tiene un papel importante, el colectivo médico en general, ¿no? Pues somos responsables de eso. Pero se nota que habláis desde la honestidad. Yo quiero decirte una cosa, es que en todas las profesiones igual está el que va por el negocio. Sí, pero es que ¿sabes qué pasa? Claro. Que yo me he dado cuenta de algo,
y es que la gente tiene un miedo, y eso te lo digo que hasta a mí misma me ocurriría si no estuviera en el sector, y es que, y a mí me pasa, o sea, yo voy a la peluquería, a mí me da miedo cuando estoy dando con un peluquero que es honesto y cuando estoy dando con uno que me va a vender humo, ¿no? O que quiere venderme todos los productos de Querazo, por decirlo así, o toda la mascarilla que me la digo, ¿hasta dónde me está haciendo honesto y hasta dónde me está haciendo algo que me funcione, ¿no? Pues yo creo que pasa igual con la medicina estética, que la gente llega con tanto temor a las consultas, porque dicen lo que tú estás diciendo, o sea, ¿hasta dónde está siendo nuestro profesional? Y es un profesional ético que busca esa profesionalidad y esa honestidad, y hasta dónde quiere tu dinero. Porque todos, creo que para ninguno es un secreto, y siquiera para los que nos están escuchando, que es un sector que vamos, que es rentable, que es caro. Se considera todavía de lujo, aunque ya es más asequible a la población. El beauty, si metes desde ahí hasta las cremas que se venden, es un sector claro, que es económicamente inmenso. Claro, es un sector y va creciendo además. Claro. Entonces, yo lo que siempre le digo a la gente es, mira, yo si algo, o por lo menos es mi creencia, ¿no? Que cuando tú eres honesto con las personas, o sea, cuando tú como profesional médico estético estás siendo honesto, yo gano más a un paciente diciéndole, ahora no es el momento, porque tienes demasiado y luego va a terminar siendo malo, porque ese paciente va a decir, uy, o sea, el choque de que venga a la consulta y te diga, no, es mayor que el choque de, si te lo hago, 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 y luego terminas deforme, ¿no? Entonces yo creo que yo, por ejemplo, como profesional gano más diciéndole a un paciente no, porque ese paciente me estoy ganando su confianza, pero también me estoy ganando algo muy válido, y es que él sabe que yo no le voy a hacer cosas por su dinero, sino que estoy buscando que esté bonito, porque al final su rostro, que yo me dedico a rostros, es el reflejo de mi trabajo. Yo no quiero que un paciente mío vaya por la calle y haga la cara que tú hiciste cuando dijiste labios morcilla. Claro. Porque yo hago la misma cara que tú. O sea, yo como persona salgo a la calle y veo un labio morcilla y me quedo mirando y digo, ¿qué sí ha pasado? Y soy médico y digo, yo a este médico no iría. ¿Ves? Entonces, al final yo gano más, porque al final, ¿cuál es mi mejor publicidad? Mis pacientes. La cara de mis pacientes. Yo misma soy médico estético. Mi gente en España, yo llevo 11 años en España, y mi gente que me conoce hace 11 años desde que llegué a ejercer aquí en este país, porque ejercía en Colombia y luego me vine para acá. Y me conocen hace 11 años y yo no tengo la misma cara de hace 11 años. No la tengo. Pero tampoco, no, porque no tengo la misma cara, porque he envejecido. Son 11 años más de envejecimiento. Pero tampoco me he deformado. Entonces tengo pacientes que desde esa época me ven y me siguen y dicen, pero entonces la medicina estética no deforma. Depende. ¿Ves? Depende. Entonces ahí... Que pesa mucho las exageraciones. Pesa lo que ves, ¿no? El ácido el botulismo. El hialurónico. No. La toxina. Ese es otro. Que además La toxina. es una toxina que te dejaba paralizadas las facciones, o que antiguamente era una enfermedad bastante chunga, la verdad. Todo Bueno, se ha dicho. El botulismo. Sigue existiendo. Botulismo. Todavía sigue existiendo y se considera Exacto. una biológica. Y ese, yo lo he visto llevar hasta, y lo habréis visto vosotros, hasta la exageración de ver gente autopinchándose en las redes sociales, que yo veo eso y me hago cruces. Lo primero, porque evidentemente todo esto pasa por la mano de un profesional, porque si no es que está loquísimo. Está claro. Las cosas como son. Ya. Y luego ya lo de autopincharse ya es alucinante. En el congelador, ¿no? Al lado de... Y al lado de la carne, ¿no? Y de las lasañas tienes ahí la... Mamma mía, es un pasote. Y hace años que también trabajé en una clínica llevando el tema de comunicación y marketing en Marbella, que no lo voy a decir porque no viene al caso. Y el caso es que sí, a mí me gusta investigar pros y contras cuando busco o intento sacar a la luz lo mejor de una empresa o lo mejor de una serie de productos en el mercado y analizar lo que ocurría. Hubo un boom en España de las operaciones de pecho, y durante un tiempo pues hubo una especie de fiebre y perdón por la palabra, de tener las tetas perfectas, ¿no? Sí. Y bueno, y esto también con los años producía un rechazo, porque ni siquiera las propias prótesis estaba a largo plazo demostrado cómo actuaban en el cuerpo. Y yo no sé si, evidentemente, lo habréis visto, porque sois médicos muchísimo más que yo, cómo son esos rechazos. Sí. Madre mía, alucinante.
O sea, lacerantes. Creo que han avanzado las prótesis. Me imagino que ya no tendrán ese componente tan plástico o petrolífero de derivado del petróleo que tanto rechazaba el cuerpo. Y también meterte en un objeto externo dentro de tu cuerpo es como, por lo menos, requiere una mínima reflexión. No sé cómo lo veis vosotros. Sí. Yo creo igual que tú. A ver, tú has dicho algo y es muy importante, y es que la medicina estética y la cirugía plástica han avanzado, ¿no? Poniendo un ejemplo más de medicina estética, porque yo como tal no hago pechos, no hago cirugía, ¿no? Yo me encargo de hacer infiltración y procedimientos mínimamente invasivos. Entonces yo soy más del hialurónico, el bioestimuladores. Y actualmente no, yo ya llevo muchísimos años del tema de la medicina bioregenerativa, que es una medicina que utiliza tus propias células, ¿no? Sacar tu sangre, procesarla, poner tus células para que ellas mismas ayuden a reparar el tejido. Añadirle ozono, añadirle Sí, incluso agua de mar. He visto yo. Yo soy más, no, yo agua de mar no tanto, pero sí es verdad que yo soy de una medicina un poco, también es verdad que soy una médico que en mí misma se ve, ¿no? Que llevo pichándome más de 17 años y pocas personas no se ve. dirán, no. Por eso te digo. Entonces, yo soy una persona que, como tú, no soy partidaria de la cirugía plástica y la medicina estética destructiva, ¿vale? Y de algo que se llama la huella estética negativa. Y del concepto de que para que tú te hagas un procedimiento, sea médico, estético o estético, tienes que saber hasta dónde llegar, cuándo parar, cuándo se puede hacer y cuándo no, porque nosotros a través de la medicina estética y la cirugía plástica no podemos darte una aceptación que no tienes. Es decir, yo no puedo hacer que tú te ames al espejo viéndote con menos arrugas, porque eso no lo voy a lograr yo. Eso es la parte psicológica, ¿no? Y yo no puedo cambiar el hecho de que la gente antiguamente se hacía procedimientos en donde se infiltraba aceite o se infiltraban siliconas o productos permanentes sin llegar a pensar en la consecuencia a largo plazo. ¿En qué pasaba si tú te pones un producto que es eterno toda la vida? Si tú no eres eterno, si tu rostro de 30 no es de 30 cuando tienes 60. Y eso es lo que ha venido cambiando a nivel de tantos años la medicina estética y creo que va a seguir cambiando. Y es que actualmente, aunque todavía existe el labio morcilla, que tú dices, y para mí es una pena, y las chicas que quieran, porque en redes sociales se ven, ¿no? Modificaciones que tú dices, Dios, y las siguen, y resulta que es que a la persona que se hace procedimientos y no se le nota, nadie las sigue, pero a la que se hace modificaciones que es estrambótico para llamar la atención o porque le gusta verse así, ¿no? Un pecho muy grande, unos labios muy, muy grandes. Neumático. Exacto, entonces pero resulta que esa persona tiene no sé cuántos millones de seguidores y la siguen un montón de personas. Yo no sé si por morbo, yo no sé si por amarillismo o si porque realmente la admiran. Pero esa persona resulta que es que le gusta. ¿Y tú no crees que puede ser un hecho cultural? Me refiero. Como un movimiento. Estas personas tan exageradas, igual suena un poquito feo lo que voy a decir, pero estas personas tan neumáticas o esa estética tan exagerada, igual está un poco relacionado a cómo te hayas cultivado tú, la cultura que tengas, los ejemplos que tengas a tu alrededor. Una cultura que no es tan natural. Yo tengo que decir una cosa. Yo, igual que pienso que hay que respetar a la gente, como por ejemplo tú mismo, Cristian, que piensa que esto es un poquito materialista y que hay que mirar otras cosas y no tanto la estética, también creo que tenemos que respetar a la gente que por motivos personales, siempre y cuando sea una decisión que sea sopesado y con toda la información, deciden voluntariamente tener unos volúmenes, vamos a llamar, un poquito exagerados. No es la filosofía nuestra, en Pérez Roa no hacemos eso, no nos gusta, pero no sé, pienso que hay que respetar a todo tipo de opiniones siempre y cuando sea un tratamiento que ponga en peligro la salud, porque cuidado, cuando los volúmenes empiezan a ser exagerados ya no es un tema solamente estético, ya es un tema también de salud, los tejidos empiezan a estar demasiado presionados y ya puede haber problemas médicos. Ahí evidentemente no es aceptable, correr un riesgo en tu salud por querer tener unos volúmenes exagerados y tampoco es aceptable desde el punto de vista del médico que realiza ese tratamiento, pienso yo, ¿vale? Pero si se hace con sensatez
y se hace de forma que se dañe lo menos posible, aunque sea un volumen que para ti y para mí puedan parecer exagerados, pienso que también habrá que respetar a esa persona, igual que respetamos que haya personas como tú que están un poco en contra de este tipo de tratamiento médico, ¿no? A partir de ahí, pues ya bueno, pues estamos en el siglo XXI, la pluridiversidad, hay todo tipo de opiniones, todo tipo de tratamientos, todo tipo de opciones. Lo que es importante es escuchar a las personas. Pues a lo mejor otro día podemos traer aquí, ¿no?, a una persona que tenga un volumen un poquito exagerado desde nuestro punto de vista, a ver qué es lo que opina, porque escuchar a la gente pienso que es bueno. Y por ejemplo, el que tú nos digas, oye, pues uno tiene que fijarse más en el interior que en el exterior, pues tiene su parte de verdad. Nosotros podemos pensar que son cosas compatibles, que una cosa no quita la otra, ¿no? O que tú digas, es un producto químico que metes en tu cuerpo, eso tiene todo el sentido del mundo, que una persona piense eso. Es verdad que, lógicamente, pues ya uno puede estudiar y ver qué cosas son más biocompatibles. Un ácido hialurónico es una sustancia muy parecida a la que existe en nuestra piel, no es igual porque hay que hacerle un proceso químico para que dure un poquito más, si no, no duraría, ¿no? Pero tiene todo el sentido que también tengas ese tipo de reparo, ¿no? Un producto químico en mi cuerpo, ¿por qué, no? Bueno, también un producto químico es una prótesis de cadera y sin embargo aceptamos todos que eso tiene sentido, no vas a estar cojo, ¿verdad? Entonces, bueno, como no es una necesidad médica, es una opción voluntaria porque me quiero ver mejor, pues siempre pienso un balance, o sea, yo, lógicamente, no opino como tú, soy médico estético y estoy a favor de la medicina estética, pero tampoco estoy a favor de la medicina estética siempre y para todo. Creo que cada caso hay que valorarlo. Y lo que tú dices, tienes en parte razón, pero tampoco creo que aplique a todo el mundo. Y por supuesto respeto que tú pues, estés lejos de este mundo y no te lo plantees. Y me parece además estupendo que en la sociedad haya de todo, siempre tiene que haber de todo. Si todos vamos a la misma, esa sociedad pierde la libertad, entonces es bueno que haya siempre voces discrepantes y voces que opinen de todo. No sé qué piensas de lo que he dicho. Realmente creo que tienes razón. Lo primero, creo que en todas las profesiones hay buenos profesionales y malos. Y desgraciadamente, en ciertas profesiones se ve más lo malo, porque se ve mucho, sí, al bueno que no se ve. Yo creo que tenéis un trabajo muy curioso, ¿no? Porque cuando está bien hecho, nadie dice que lo ha hecho, ¿no? Tú te has hecho, no, yo soy así. ¿Sabes? A mí no me ha tocado a nadie, ¿no? Es el dedo divino. Genética. Mérito mío, no genético. No, claro, mérito. Y es cierto, porque los verdaderos profesionales, los buenos que estáis en este sector, pasáis desapercibido. Y seguramente el conseguir pasar desapercibido sea el acierto a que vuestro trabajo está bien hecho. No, porque no se nota realmente el efecto, por lo tanto lo habéis hecho muy bien. Entonces, eso por un lado, y creo que, y lo vuelvo a decir, creo que en todas las profesiones, lo primero, respeto a la pluralidad, por supuesto, que era el tema que comentabas antes. Creo que en todas las profesiones hay buenos y malos profesionales, y si me tuviera que hacer algo, que yo tampoco lo descarto 100%, me pondría en vuestras manos absolutamente. Gracias. Pero simplemente después de esta conversación, porque además de profesionales se ve que sois personas, que es mucho más importante, y que no tenéis una voluntad de ganar dinero por encima del bien de los demás. Es que al final viene de la mano. Bueno, si tú haces bien tu trabajo y tu labor. Claro, el juramento hipocrático que se supone que hay de ayudar al prójimo, incluso el espíritu del serafis griego, que iban a Serafeun a ponerle las dádivas para que la gente que tuviera cerca o se curara o se fuera rápido, ¿no? En la oreja pía de Grecia, ¿no? Iban, sí, y les pedían que se fueran rápido. Al final es una opción personal. Esto no es como hemos dicho antes, una prótesis de hombro o de cadera. Es una opción personal que, bueno, cada uno tiene que sopesar los pros y los contras y ver si en su caso concreto pues le interesa o no le interesa, ¿no? Sí, yo creo que en el caso de nosotros es porque la medicina estética para pues, por lo menos yo como médico, te debo decir que es que yo me gradué de medicina y no sabía ni que existía la medicina estética. No sabía, te lo juro. O sea, yo salí sabiendo que era el botulismo,
y poco más. Y para mí el hialurónico era el que pertenecía a la matriz extracelular, pues yo no sabía lo que era un vial de hialurónico. Y te digo que eso, no sé si ahora, pero por lo menos en mi época era así. O sea, tú salías y como que eso era una nebulosa allí que existe la qué, y que el Botox, ¿qué? O sea, tú como que decías, ¿eso qué es? Porque es verdad, ¿eh? O sea, yo me volví médico estético y eso te lo digo para que más o menos sepas por qué nosotros tenemos este criterio de la medicina estética. Y es porque tuve una enfermedad, algo que se llama un controsarcoma, y me afectó pues parte del rostro. Me hicieron muchas cirugías, perdí mucho peso, muchas quimios, radio y demás, y pues al final llegó un momento siendo médico que no me dedicaba y ni siquiera era partidaria, no, es que no era ni partidaria ni en contra, es que no sabía que existía. A pesar de ver a mi mamá pincharse eso, como que como médico nunca me llamó la atención, ¿no? Y nada, cuando me vi diferente, cuando veía, pues te decía, a veces no es el que estés mal psicológicamente, es que no quieres ver al reflejo porque tú no eres eso y no quieres recordarlo. Entonces yo, el momento en que me empecé a ver distinta, de no reconocerme por culpa de mi enfermedad y de todo el proceso que había pasado, y no te voy a decir que depresión no había porque sería mentira, al final todo el que ha pasado por un caso oncológico llega un momento en que por más fuerte que es, afecta, y por más que salga adelante siempre está el temor, ¿no? Pues yo no quería ver el reflejo de eso, entonces entré en un programa de cirugía plástica y medicina estética. Me hicieron muchas cirugías reconstructivas, pero seguía viendo el reflejo porque la cirugía llega hasta cierto punto, pero yo no quería tampoco modificar mucho, aunque ya había cambiado. Y ahí fue cuando conocí la medicina estética y empecé a hacerme procedimientos, curiosamente no porque me quisiera ver más joven y más guapa, yo simplemente era porque no quería ver el reflejo de lo que estaba viviendo, ¿ves? Y no tenía un trauma, simplemente era que yo era una mujer feliz y no quería, como ya no tenía mi cara, pues quería al menos no ver las cicatrices o los hundimientos o las parálisis que me había dejado ese proceso, ¿ves? Y que la gente me preguntara, ¿qué te ha pasado? Sobre todo los que me conocían, ¿ves? Entonces, cuando yo empecé a hacérmelo, que eso fue hace 17 años, empecé como paciente, no como médico estético. Entré en un programa en un hospital de reconstrucción de pacientes post-trauma. No, trauma me refiero a todo, ¿no? O sea, nosotros allí empecé como paciente y yo veía pacientes de accidentes de tránsito, de cáncer, de maltrato, ¿por qué no decirlo? Mujeres, hombres maltratados, caras quemadas, con ácido, que entraban en un proceso de volverse a aceptar como eran, pero también con ayuda, ¿no? Entonces ahí entraba todo el tema de la micropigmentación, en la que se le habían ido las cejas y quería tener cejas, de la reconstrucción de mama, de no verse hundimientos en el rostro o utilizar los neuromoduladores para que en el espejo no se viera las parálisis faciales de los tumores, de los cánceres, de los traumas, de todo esto. Y estuve en ese proceso muchos años y me enamoró tanto que yo pasé de querer ser cardióloga, médico internista, además de que todo mi internado fue eso, y todo el mundo apostaba porque yo iba a ser, porque me amaba ese tema, o sea, mi vida era estudiar cardiología y esto, a decir, es que yo quiero esto, pero yo quiero esto para hacer esto, que fue lo que a mí me cambió. Y lo que a mí me hizo decir, es que no es solamente querer no tener una arruga o quererte ver joven con 60 o 50, es ayudar, porque yo tengo mucho paciente en consulta que no necesariamente es porque quiera quitarse una arruga, sino es porque no quiere ver cierto aspecto de su vida, y a mí misma me pasó. Entonces yo creo que yo lo defiendo, y yo creo que nosotros somos honestos y no buscamos el dinero de nadie, es por eso, porque lo que buscamos es ese sentimiento que yo misma he tenido como paciente y lo transmitimos a la gente. Entonces yo soy una enamorada, lo debo decir, una partidaria de la medicina estética bien hecha. Está claro que la medicina estética, pues como toda la vida, es algo complejo, es muy difícil de querer encapsularla en un simple concepto. Nosotros, pues yo creo que ya podemos cerrar el podcast de hoy. Estamos encantados de que haya todo tipo de opiniones, que haya venido Cristian. Te queremos agradecer que hayas estado aquí. Quería hacer una valoración final, solo una cosita. Sí, claro que sí. Claro que sí. Yo creo que en todas las disciplinas médicas, sobre todo en vuestra profesión como médicos, como especialistas de la salud, hay gente que hace mal y hay gente que hace bien. Y vosotros, después de esta conversación, estoy convencido que hacéis bien
Ay, gracias. Y Muchas que gracias. ayudáis a la gente a que se sienta mejor. Bueno, por supuesto. eso, muchas gracias y gracias Muchas por venir. Eso es lo que intentamos cada día. Entonces, bueno, pues agradecerte que hayas estado aquí. Nosotros desde Pérez Roa, pues deciros que estamos totalmente abiertos y de acuerdo en que haya todo tipo de opiniones respecto a la medicina estética y entendemos que haya parte de la población pues, que lo vea todavía como algo artificial o como algo peligroso. Y bueno, lo importante realmente para nosotros es que quien venga a hacerse un tratamiento con nosotros esté bien informado, esté pues en un momento también mental estable y que bueno, que haya tomado una decisión sopesando los pros y los contras y luego que también nosotros pensemos que es lo mejor para esa persona y que tiene todo el sentido médico. Si todo eso se reúne, pues estamos totalmente enamorados de esta especialidad y pensamos que puede hacer mucho bien y mucho beneficio a gran parte de las personas. Como sigáis 5 minutos más, me hago algo. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Ha sido un placer conoceros. Igualmente. Muchas gracias.